Alberto Boreodri. Alberto, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Me Encantado y permites muchas tutearte? gracias. Sí, claro, por supuesto. Muchas gracias. Ya lo creo. Esta es... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué pasamos de un Luis Alberto Sánchez, de un Bobby, no sé, de un Acurio, a lo de hoy? Bueno, por la devaluación de la política, o sea, la devaluación que vino especialmente desde el golpe de 1992, cuando se Claro, empezó a criticar acremente a los partidos, que si bien tenían de distintas posiciones, todos tenían una preocupación social importante, incluido el Partido Popular Cristiano, que se suponía que era el más conservador, vamos a decir de alguna correcto. manera. Pero dentro de eso había un sector muy preocupado siempre por la sociedad, en donde apuntaban, por ejemplo, entre otras cosas, a no ponerle el IGB a los alimentos de primera necesidad, que fue uno de los últimos debates del Senado hacia finales del 91 y comienzos del 92, ¿no? Entonces, cuando viene el golpe, se especializan o se esmeran en hablar muy mal de los partidos, como había pasado en la época de Velasco también, donde ¿Correcto? existía la prédica de Carlos Delgado y, digamos, fomenta lo que él llamaba la democracia social de participación plena, ¿no es verdad? Ujú. Y en eso todos querían que se unificaran con el pensamiento militar. Cuando viene el golpe de Fujimori, todos quieren que se alinee la gente por el lado más conservador, eventualmente, porque claro, veníamos de una debacle económica y además no solamente económica, sino ética, te diría yo, del primer gobierno de De Alan García, que García. fue lamentable. O sea, realmente hoy día podemos, digamos, respirar un poquito menos respecto a eso porque estamos teniendo esto. Y en consecuencia esto que estamos padeciendo hoy día hace palidecer un poco lo muy malo que fue lo de Alan Sí, García, ¿no sí, es sí, así? sí, sí. Entonces las personas, digamos, le atribuían los males no a Alan García, sino al sistema político en general. Ellos tenían en la unión que había entre el APRA y los que se denominan de izquierda, los comunistas, los protocomunistas, tenían digamos, 180 parlamentarios, por lo menos el 80%. Pero había un 20% muy guerrero, fundamentalmente el Partido Popular Cristiano, fundamentalmente Acción Popular en sus Acción buenos Popular. momentos, donde estaba Inchaustegui, donde Claro. estaba el propio Álvaro Eduardo Landini, donde estaba Landini, Sandro Mariátegui, Javier donde Álvarez. estaba Andrés Cardó, donde tú tenías un partido de gente importante. Del PPC no quiero, ya has mencionado a Bobby Ramírez del Villar, pero a Mario Polar, a Ernesto Alaiza, en fin, Correcto, Alex Marundi. Claro. a gente súper preparada y además de una inmensa vocación por lo público. Y además en el APRA tenías a cuadros tan importantes como Ramiro Prealé, ya no estaba en ese momento en el APRA, pero había estado y fue una de las figuras señeras Andrés Townsend, con quien yo También, tuve el correcto. privilegio de ser su discípulo durante muchísimos años. Este, Javier Vallerriestra, te has olvidado de Sí, Javier Javier Vallerriestra. Vallerriestra. Claro, Claro, claro. claro. Javier Ciclista, además. Vallerriestra, Javier Vallerriestra, Vallerriestra. pues era un monstruo, ¿no? Es realmente cuando... Y una vez lo conocí, te voy a contar una anécdota, yo estaba muy joven y a Javier acababa de llegar de España y había un debate en la Asamblea Constituyente del año 78. Ajá. Y entonces voy a verlo porque se iba a discutir el tema de la Fuerza Armada y de las fuerzas policiales, el capítulo. Entonces yo lo veo a Javier inmerso en una serie de libros consultando y estamos hablando de hace 44 años, ¿no Ujú. es verdad? Y entonces le digo, Javier, ¿qué haces? Y me dice, estoy repasando. ¿Pero qué vas a repasar? Le digo, si tú esto lo has hablado mil veces. No, me dijo, siempre antes de cualquier intervención tú tienes que leer, porque eso te abre el horizonte. Y yo aprendí de Javier eso, muchísimo, he aprendido Brillante. muchísimas cosas de él, pero esa también, ¿no es verdad? Pero tú tenías políticos leídos, políticos preparados, políticos instruidos, en un partido que siempre se preocupaba, tanto el PPC como el El APRA, APRA. en formar a sus cuadros. ¿Y qué sucedió? ¿Dónde comienza para mí un poco el descachalandramiento de los partidos? Ujú. Cuando entran con el tema del voto preferencial. Y el argumento del voto preferencial fue, vamos a acabar con las cúpulas de los partidos. Claro.
Y entonces acabaron con las cúpulas de los partidos y entraron los candidatos de los billetones, Los que de los compran el narcos, sitio. los cantantes, los Correcto. bailarines, etcétera. Los famosos, las imágenes, los que nos van a traer gente. Así es, exactamente. O compran el sitio. Así es. Y eso se debió además a un cálculo impropio y de verdaderamente malo, malo en términos Sí. de país, que se hizo en el régimen militar para que Haya de la Torre y Bedoya, eventualmente, que eran dos líderes fuertes, no obtuvieran una votación impresionante. Se quemaron porque Haya obtuvo más de 1.200.000 votos y el segundo, que fue creo Luis Alberto Sánchez, tuvo 18.000, lo cual te demostraba la posibilidad de consolidar dentro de un mensaje y dentro de una doctrina a la vocación de esa gente que se había formado partidariamente de alguna manera en seguir el liderazgo de quien los había conducido durante muchos años. Lo mismo pasó con el doctor Bedoya Reyes, ¿no es verdad? Correcto. Entonces ahí cuando se empieza la distorsión del sistema político, entonces cuando se recupera la democracia, los partidos eventualmente hacen lo que pueden en el primer quinquenio, yo creo que hacen bastante bien a pesar de las discrepancias, y en el segundo gobierno viene Alan García con todo su planteamiento que fue verdaderamente temible para el país, ¿no? Sí. O sea, porque así como hay sectores que ahora quieren que el Estado esté sometido al poder económico, en ese momento Alan quería que el poder económico estuviera sometido al Estado y no permitía el espacio que cada uno tiene que tener, porque cada uno tiene que tener un lugar en la sociedad. El poder político conduce políticamente, pero no necesariamente es el mejor agente económico, ¿no? Así como no podemos permitir un Estado que regule los partidos políticos. Y eso es, en eso hemos caído hoy día. O sea, eso es una locura. Es una locura. Y hemos caído en eso por el exceso de reglamentarismo. Te cuento otra anécdota. Cuando yo diputado tenía en ese momento 34 años. 80 y tantos. 85, tenía 33 años cuando fui elegido diputado. Y entonces al año siguiente yo proponía bastantes leyes, ¿no? Y entonces propuse una ley de partidos políticos, que no se había hablado de eso hacía muchísimos años, desde Javier de Belaúnde Ruiz de Somocurcio, o sea, hacía un diputado arequipeño hacía muchísimos años, ¿no? El padre Javier de Belaúnde López de Romaña. Y entonces, se lo enseño a Bobby Ramírez del Villar una de esas noches. Yo siempre, como tenía un carrito, en fin, los regresaba a Bobby Ramírez del Villar y a don Pepe Jiménez Mostajo a sus casas a las 4 de la mañana, porque el Congreso sesionaba a partir de las 5 de la tarde. Y las sesiones podían ser hasta las 11, hasta las 12, hasta la 1, hasta las 3, hasta las 4, amanecerse. Y en el día hacías trabajo de comisiones. Entonces, cuando una de esas paramos al único sitio en que se podía en ese momento más o menos tomar un café con tranquilidad, que era el Sheraton, salíamos del Congreso y parábamos en el Sheraton, le digo, oiga, doctor, chequéeme pues este asunto. Y entonces lo mira y me dice, me parece una ley magnífica, pero hay una mejor ley que esta. Y yo le digo, ¿y cuál ley es esa? Me dijo, mira, Tito, me dijo, la mejor ley de partidos políticos es la que no existe. Porque siempre hay la tentación del Estado de querer meterse en la determinación del país por la puerta de los partidos políticos, digamos, resquebrajando la estructura misma de ellos a través de funcionarios que, sin entender cuál es la mecánica de cada partido, que no saben cómo se juega ese partido, ellos empiezan a decir este candidato sí, este no, a este le falta una coma, a este le falta un punto, y tú estás viendo hoy día toda la inmensa gama de discusiones que hay en el Jurado Nacional de Elecciones y en los jurados especiales antes de las elecciones, en donde lo quitan a uno por quítame de acá estas pajas y son verdaderamente campo para que los de mala fe denuncien y no puedan permitir que la gente entre en campaña. Pero además hay cosas tan ilógicas y descabelladas como dar plazo de 1 año para formar un partido político. Eso es absolutamente absurdo. Pero absurdo es la palabra más generosa que he encontrado. Es una barbaridad. O sea, en 1 año no da ni para la recolección de firmas. Ni para la recolección de firmas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro, es que cuando se hizo la reforma del sistema electoral
que Vizcarra se le encargó a algunos personajes, se le encargó a personajes que nunca habían pisado un partido político. Claro. Es decir, nunca habían estado en un partido político. Y tú no puedes, yo no podría hacer la reforma de las salas de operaciones de un hospital porque nunca he ido más que como paciente a un hospital. Entonces he estado dormido en el momento que he entrado. Pero en este caso creo que ni dormidos habían entrado a un partido salvo Milagros Campos, que es una chica que militó en el PPC. Pero y entonces, ¿cómo puedes tú establecer, por ejemplo, elecciones primarias abiertas para que en un país donde no se participa en la política tú puedas ir a votar un día De algo que no sabes y sobre no conoces. un candidato, por un partido que no sabes qué propone y sobre candidatos que ni siquiera sabes si coinciden con la línea de ese partido y no sabes cuáles son sus méritos? Entonces es absurdo, eso es absurdo en un país como nuestro. Y no se trata de copiar leyes, porque en algunos otros países hay elecciones primarias, ¿no es verdad? Ajá. Pero las elecciones en esos otros países hay una formación política y un seguimiento de la política mucho mayor que el nuestro. Aristóteles hace 2500 años decía en su libro Ética Nicómaco que no siempre la ley más perfecta es la mejor ley, porque cuando tú quieres dictar una ley tienes que mirar primero a la sociedad a la que quieres regular, porque ¿qué cosa hace la ley? La ley planifica el futuro de la nación, y entonces si tú no sabes de dónde estás, cuál es tu materia prima, ¿cómo vas a poder saber cómo es que se va a orientar el país para llegar a la meta que tú pretendes? Es decir, a ver, eh, hablamos en algún momento de el momento Fujimori, ¿correcto? Yo creo que ese es un primer momento, o sea, es la primera piedra para comenzar a destruir el sistema. O sea, anulando la bicameralidad. Sí, claro, con un argumento absolutamente demagógico, que va a costar menos. En primer lugar, costó más, como ya hay estudios mil hechos en que diputados y senadores juntos costaban menos que el Congreso de 80 que Sí. eligió Fujimori después CCI, de lo ¿no? de 120, CCD. CCD, el Congreso CCD. Constituyente Democrático, claro. Sí, Sí, ¿te sí, das sí. cuenta? Y adicionalmente, la posibilidad de participar y la gente que llegó a convocar era verdaderamente de no tan alta posibilidad, digamos, política, intelectual, de conocimiento del país, ¿no? Imagínate a quienes recién llegaban sin haber estado prácticamente en un partido, porque ¿cómo se llamaba el partido? Cambio 90, Cambio 90. ¿no? Era un partido tractor. que apareció así de buenas a primeras, ¿no? Como apareció de buenas a primeras Castillo también. Y además apareció de buenas a primeras en una organización que era regional, a la cual tampoco pertenecía. Entonces tú te das cuenta de que cuando no hay preparación en los cuadros, tú siempre terminas haciendo un daño al país. ¿Por qué? Porque no, de repente no porque tengas mala voluntad, aunque hay muchos que tienen malísima voluntad, Sí, como claro, lo estamos viendo, claro. ¿no? Pero por impreparación. Si tú te metes a jugar un partido de voleibol y jamás has estado frente a una net, vas a hacerlo mal de todas maneras, aunque tengas 1000 ganas, ¿no? ¿Verdad? Pero además, la segunda revisión es fundamental, entendiendo que, ok, la Cámara de Diputados, gente que recién se comienza a entrenar en el universo político, Sí. en la vida política, y la Cámara de Senadores, gente que ya tiene un Claro. recorrido importante. Sí. Mira, hay muchísimos estudios en todo el mundo de que los diputados normalmente aspiran a ser senadores, pero casi no hay ningún senador que aspire a ser diputado. O sea, Ajá. es como una suerte de selección que se va haciendo al Correcto. interior de los partidos para poder presentarte y representar a toda la nación, es decir, los intereses del país en conjunto. El diputado normalmente es una persona que tiene que ser efectivamente conocedora de la política, digamos, es impetuoso y eso se perdona, como tú señalas, en un primer momento, yo también lo he sido, y cuando pasas al Senado y te juntas con esa gente que tiene tanta experiencia, tú mismo te vas dando cuenta que
la música es diferente y que en consecuencia la necesidad de llegar a concierto de voluntades es fundamental, no a repartijas, sino a acuerdos. Por eso los acuerdos son esenciales en una vida democrática. Lo que no es bueno para una vida democrática es yo te doy esto que no es propio, pero a condición de que tú me des esto que tampoco es propio, pero no importa, ahí más o menos nos emparejamos, digamos, ¿no? Entonces eso es algo que hay que dejar de lado, pero el Senado te permite efectivamente esa segunda mirada. No es cierto que porque tú vas a poder hacer una segunda discusión en la Cámara de Diputados, vas a cambiar de parecer, porque el hombre trata de reafirmarse en los actos que él realiza. Si yo voto hoy como A, dentro de 3 semanas me vuelven a poner este tema y me hayan dicho lo que me hayan dicho entre la semana 1 y la semana 3, posiblemente la semana 3 vuelva a votar igual que lo que voto la semana 1, ¿no es verdad? Correcto. En cambio, si es otro el elenco que va a votar en la otra Cámara, no tiene esta tara, no tiene esta predisposición y ve la cosa en un horizonte mucho más amplio. Por eso es que hay que volver al Senado. Y ese remoquete de que el Senado encarece el presupuesto no es verdad, y aunque lo fuera, Aya de la Torre decía una cosa que a mí me quedó siempre grabado, que es hay que preguntarse no tanto cuánto cuestan hacer las cosas, sino cuánto cuesta no hacer las cosas. Sí, claro. Y él hablaba eso en relación a las irrigaciones de la costa, porque le decían que no tenía sentido hacer chavimochi, que no tenía sentido hacer chinecas, que no tenía sentido hacer olmos, y él decía no es un problema de cuánto cuesta, sino cuánto no cuesta. Mira hoy día la fortuna que tiene el Perú de tener esa costa irrigada, en donde tienes departamentos de pleno empleo, como Ica, como La Libertad, como Piura, como Lambayeque, ¿no? Entonces eso no lo veía en ese momento el diputado, por ejemplo, de Amazonas, decía, no, porque vamos a votar por ese proyecto, mejor votemos por un proyecto acá más chico. Está bien, también hay que hacer proyectos chicos, pero lo ves dentro de la dimensión nacional. Correcto. Y también entonces, dentro de la misma lógica, entraría la reelección. Claro, mira, la reelección es otro tema. Cuando tú haces la relación de los diputados reelectos o de los senadores reelectos, tú se vas a dar cuenta que yo creo que no más del 20% de quienes se plantean a la reelección salen reelegidos, no más. Yo me acuerdo cuando pasamos de diputados a senadores, que fue en el año 90, nos presentamos para el Senado 23 de los que en ese momento éramos diputados de todos los partidos. Y solo pasamos a la Cámara de Senadores 3 o tal vez 4. Yo me acuerdo de Pepe Barba, de Mercedes Cabanillas y yo, que éramos diputados y pasamos al Senado. Los demás no pasaron. Es decir, tú puedes presentar lo que quieras, pero hay otro filtro, porque además la condición es que tú tienes que salir elegido en todo el Perú, ya no solamente en tu provincia. Ahora, el argumento de que cuesta caro, volviendo a eso, te dicen muy caro, oye, mira, ¿qué es lo que tú quieres hacer? De acuerdo a lo que tú quieras hacer, compras el bien. Si tú quieres dar la vuelta a toda América por tierra, tú puedes comprar y haces un festival de carros, van a aparecer los Volvo, los Mercedes, los Audi, los Land Rover, los Jeep, todos los que quieras, van a aparecer también los Ticos, en fin, los Mahindra, todos. Tú puedes comprar un Tico si quieres, pero con toda seguridad de repente no vas a llegar ni a Ica o ni a Arequipa. Correcto. Pero si te compras posiblemente un Mercedes-Benz o un Audi, es probable, o un Jeep o un Land Rover, vas a darte la vuelta y vas a dar varias vueltas a América. Entonces lo que hemos llegado a tener justamente con esta actitud de Fujimori y digamos, desmantelamiento del sistema político del país, del cual ahora ellos se arrepienten, y yo me alegro que se arrepientan, porque es bueno también que evolucionen y que piensen en esos términos, ¿no es verdad? Pero lo que te digo es, lo que estamos viviendo ahora es que hemos dejado de tener, de repente no un Audi, no un BMW, no un Mercedes, pero por lo menos teníamos un buen Toyota en ese parlamento, teníamos un buen... ahora tenemos un Lada. Ahora tenemos... Un timón cambiado. Sí, un timón cambiado. Un timón con cambiado. Tablero cascarón que se rompe. Claro, o un tico parlamentario, ¿no? Sí, eso es lo que tenemos, un tico parlamentario.
Y, ok, pero también hay una responsabilidad en toda esta crisis horrible, espantosa de los partidos Sí, políticos, totalmente. sí. No, porque yo entiendo, o sea, a mí me hace sentido, es hiperlógico Ujú, que eh, sean, que hay figuras necesarias que ujú, tienen que estar siempre, ujú. ¿correcto? Son esas voces, esos a los que uno consulta siempre, Sí, ¿correcto? sí. Pero, y nuevos cuadros, no generaron nuevos cuadros. Mira, ahí hubo un problema, ya te digo, a partir del año 90 se acomplejaron muchos de esos partidos con toda esa prédica de que los partidos no servían para nada, que habían sido prácticamente un desastre, etcétera, etcétera, que te la pasaban mañana, Sí, tarde y sí, 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 noche, sí, y los claro, medios de comunicación, muchos de ellos se alinearon rápidamente con correcto. esa propuesta, ¿no? Claro, sobre la base del terreno que había abonado García, que era muy malo, entonces se pretendía que cualquier cosa novedosa podía ser mejor. No siempre lo nuevo es bueno. Así No es, siempre lo no nuevo es siempre. bueno. Por eso hay un refrán que dice, más vale los malos Ha conocido conocidos que es bueno que por lo bueno conocer. por conocer. Pero se alinearon en la tesis del pragmatismo y del individualismo, es decir, no importaba tanto el pensamiento colectivo de una organización que se estructura en torno a valores y a principios, sino en torno a quién llega. Sí, claro. Por decir lo que hemos hablado, ¿no? A ver, el jilguero del Huascarán, llévalo en Claro, la lista, ¿no es él porque es verdad? buena gente, porque o sea, estamos hablando nuevamente, porque cuando yo recuerdo, o sea, uno sabía, a ver, hablamos del PPC, uno Sí, sabe a qué iba el PPC, claro, el APRA, sabes a lo que iba el claro. APRA, la Izquierda Unida, sabías a lo Sabías a que lo iba que la iba, Izquierda claro. Unida, Hasta Frenatraca, claro, sabías a lo que iba el claro. Frenatraca, pero ahora Podemos. ¿Eso aquí va? ¿A dónde va? Acuña va, yo ya sé a dónde va lo de Acuña, su billetera. O sea, de qué estamos hablando? Claro, no hay formación, pues. No hay formación y, digamos, durante esos años, digamos, las candidaturas dejaron de tener un contenido ideológico y se, digamos, hacía escarnio de quienes eventualmente hacían puntualización en los temas doctrinarios, ¿no? Entonces, Correcto. eso alejó a la gente de los partidos y los partidos no supieron agarrar el reto. Por eso fue que para luchar contra Fujimori hubo la sociedad civil de formar una estructura que no era partidaria, pero en la que estábamos muchas personas que habíamos participado en el proceso político que se llamó el Foro Democrático. Y en el Claro, Foro Democrático claro. fue donde se hizo la verdadera oposición al régimen de Fujimori, con el tema del referéndum, con el tema de las salidas al interior, con el tema de las Claro. conferencias internacionales, en fin, con Sí, todos me los temas. acuerdo. El Foro Democrático llenó ese vacío, pero cuando huye Fujimori, porque eso es lo que hay que decir 100 veces, huyó Huyó. Fujimori, ¿no es verdad? Entonces viene un espacio en donde se debió de cavilar más y no estar, digamos, apresurado por llevar la elección dentro de 8 meses. Claro, como Alejandro Toledo había ganado, o se suponía Se que suponía. pasó a la segunda vuelta en la tramposa elección del año 2000, estaba apurado porque se realizara rápido la segunda vuelta, porque si no podía no ganar. Entonces no hubo tiempo en esos 8 meses de reestructurar al país políticamente. Y entonces tú tuviste a los partidos, ya no eran partidos, pues tú tenías más bien organizaciones que tenían nombres de barras en el estadio, ¿no? Vamos Perú, somos Perú, Totalmente. arriba Totalmente, Perú. sí, claro. O sea, está muy bien todo, pero sin ningún contenido ideológico. Entonces, esos son los que empiezan a Y llenar, eso es lo que hoy claro, tenemos. Y y que se han hoy convertido día, en dientes de claro, alquiler, inclusive. exactamente, se convierten en vientres de alquiler. Y entonces tú tienes que, es de esos vientos, ¿no es verdad?, que hoy día tenemos estos lodos. Claro, claro, tal cual. De esos vientos hoy tenemos estos lodos. Y además tampoco hay material humano, ¿no? O sea, yo veo, es un festival. Ahora pues uno ya transita por la ciudad y están nuevamente los paneles. Y yo digo, pero este no iba por el otro partido Ah, que ahora, en todos, con todos, en todos. grosero. Anda por la Molina y tú te das cuenta cómo no creo que haya quedado ninguno. Porque mira, yo te digo, yo soy una persona que ha cambiado de partido. Yo cambié el del APRA, Ajá, de quien era tan cercano y tan devoto, vamos a decir,
de Haya de la Torre, y sigo siendo un admirador permanente de Víctor Raúl, que es mi maestro, pero salí precisamente cuando en su último año, digamos, quienes pretendían acercar al APRA hacia el comunismo y que se juntaron, entre otros, con Carlos Lambert, que era en ese momento una persona que estaba muy vinculada al tema del narcotráfico, coparon el partido, ¿no es verdad? Entonces yo, que estaba dentro de un esquema diferente, dije, no, yo acá no puedo seguir, porque el que está cambiando no soy yo, ha cambiado el partido. Y en consecuencia yo me puse a trabajar en una tienda en que vendían discos y de la noche y música, y de la noche a la mañana el propietario dice, no, vamos a vender artículos pornográficos y vamos a hacer un sex shop. Ah, yo me quedo en esa, ¿eh? Yo no acepto. No, yo me quedo en la puerta. Ah, tú te quedas en la Pero, bueno, yo me quedé en la música. Y lo mismo pasó con el PPC, cuando después de haber sido 6 años su secretario general, el PPC, partido... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo ¿Qué no pasó? entiendo estas peleas. Sí. Entonces llegó Lourdes y el otro señor de la Sí. ¿Qué pasó? qué pena. ¿Qué pasó verdaderamente? Porque Lourdes ha sido una candidata que ha tenido una votación interesante 2 veces, pero no ha concretado la consolidación del partido. A Lourdes se le dejó, a quienes se quedaron en el año 2000, 1994, sí, un partido más o menos fuerte con 29 diputados de provincias. Nosotros, cuando yo dejé la Secretaría General del PPC, teníamos diputados en Pasco, diputados en Ancash, diputados en Arequipa, por cierto, diputados en casi todas los 2 diputados de Puno, de Huánuco, por ejemplo, eran del PPC, ¿no es verdad? Entonces, hiciste crecer el PPC. Bueno, ahí había que mantener el PPC arriba, justamente con la doctrina social cristiana sin acomplejarse. Pero cuando viene el complejo y vienen a tratar de mimetizarse con los sectores más conservadores, eventualmente entonces tú prácticamente deshaces la posibilidad de tener una alternativa frente a aquello que se presentaba. Y si a eso le unes que en el año 2000 en adelante este apresuramiento de Toledo, digamos, que impide que haya una transición serena, ¿qué hubiera pasado? Claro, hubiera siempre es, como dicen el verbo, el tiempo tonto del verbo haber, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado si Valentín Paniagua se quedaba 1 año 8 meses? Valentín era un señor, hizo una gran presidencia a pesar de ser un tipo, digamos, digamos de tan poco tiempo, gozando de tan poco tiempo, pero sentó bases importantes. Pero si se quedaba 1 año 8 meses íbamos a poder reestructurar el sistema político. Por eso ahora, en esta coyuntura, hay que tener cuidado en la salida, porque es evidente que el personaje que hoy ocupa la silla de Pizarro no tiene ninguna condición y ya debería de haberse ido. Lo dijimos, primero renuncia en el mes de agosto, en el mes de septiembre, cuando ya se notaba que esto era imposible, pero ahora lo que hay que hacer es vacarlo. Pero no hay, pero ¿cómo lo van a vacar si están todos los niños, los otros niños, los comprados? Yo sugiero que los habitantes de las provincias del país, de dónde es el diputado Núñez o dónde es el diputado tal o cual, digamos, manifiesten en su propia localidad a esas personas que tienen que votar en contra de la permanencia de este personaje en la cabeza del Estado peruano, porque le hace muchísimo daño. Totalmente. Y entonces después veamos una transición lógica en donde vamos a tener que estar de todas maneras juntos, incluso quienes no pensamos igual. Mira, Naim decía el otro día en un artículo que los países o las democracias que progresan son aquellas en las cuales tú puedes hablar con tu más lejano enemigo. ¿Por qué? Porque tienes que ponerte de acuerdo. Porque tienes que ponerte de acuerdo. Pero esa figura, es una figura diplomática, digamos, ¿no? Ese embajador es el centro. Sí, el centro... Digamos, pero ahorita no hay centro. Bueno, nosotros estamos trabajando intensamente, estamos trabajando
en consolidar la unidad democrática de centro, que así le hemos llamado. La mala fortuna que tuvimos fue que iniciamos el esfuerzo justo una semana antes de la pandemia y entonces todos nuestros planillones y todo lo demás quedaron sin efecto, a pesar de que empezamos a conseguir las firmas, pero nos sorprendió el año. Es loco, como dices tú, decir un año para hacer un partido. ¿Por qué? No tiene sentido. Porque cuando tú haces un partido, lo primero que haces es, esta es mi doctrina. ¿Están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Bueno, vamos a juntarnos para trabajar. ¿Cuánto tiempo te duró eso? Posiblemente más de un año. Porque un plazo tan corto puede tener sentido en la medida en que tú dices, ya firma nomás para que yo participe. Pero eso fue lo que pasó, pues justamente por eso hemos llegado a esto que hemos llegado. Entonces, nosotros estamos tratando de armar la unidad democrática de centro y a mí me da mucho gusto que estemos en una coordinación muy estrecha con gente que se presenta en las convocatorias que nosotros hacemos a pesar de que no están inscritos en el partido, pero sí tienen una vocación importante por el Perú. Te estoy hablando de Fernando Sillonis, por ejemplo, que cada día se acerca más a la unidad democrática de centro con todo su grupo, a Carlos Añaños, por ejemplo, que si bien está inscrito desde la época en que Hernando de Soto, no sé si alquiló o compró Avanza País, pero alguna de esas cosas debe haber sucedido. Bueno, ahí tiene su carcochita electoral, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Pero en el entendido, por ejemplo, hemos hablado con Carlos Neuhaus, hemos hablado con el propio Raúl Castro, con distintas gentes que puedan venir a formar esta unidad democrática de centro. Y yo hago un llamado aquí a todos quienes quieran participar, pero no bajo el presupuesto de que vengan todos a participar, pero yo soy el candidato. Yo te digo una cosa, creo que esa propuesta no camina, nadie que la proponga así. Yo propongo, o la UDC propone, no yo, sino la UDC propone, que todos nos unamos. Y yo como persona digo, no seré candidato a la presidencia de la República si consolidamos la UDC en una propuesta de unidad. ¿Para qué? Mira, tienes que hacer una suerte de reglamento de cómo es que va a elegir al que va a representarnos. ¿Cómo lo puedes hacer? Lo puedes hacer, por ejemplo, faltando 6 meses para las elecciones y faltando mes y medio para que tengas que inscribir la candidatura a la presidencia, haces una gran encuesta nacional de 10.000 personas, con lo cual el margen de error es menos de 0.1%, o sea, 1 por 1000. Entonces haces esa encuesta y ese candidato le da 75% de peso en el resultado. Y el otro 25% de peso lo haces entre los componentes que han trabajado, que se han esforzado, que han tenido la constancia en la unidad democrática de centro, ¿no? O en los partidos o en las organizaciones que se reúnan en el centro, que se puede llamar Alianza Democrática de Centro, se puede llamar lo que sea. Lo importante es el concepto. Entonces tú puedes tener incluso otros personajes que también están haciendo un esfuerzo, pero cuando dicen no, pero yo me siento con fuerza para ser el candidato, yo mismo soy, y ahí se acabó todo, pues. Entonces, así no puedes reconstruir el país, y lo que tenemos que tratar de hacer es reconstruir el país. Por eso yo invito a todos tus televidentes a que vengan a la unidad democrática de centro, porque ahí siempre va a haber apertura y va a haber democracia interna. Entonces tú vas a poder hacer efectivamente, digamos, una plataforma desde la cual vas a reconstruir el país con un campo más amplio que el de un solo partido. Lo que me queda claro de toda esta conversación, o sea, muchas cosas claras, pero lo inmediato es que si volvemos a cometer el error de la época de Toledo, correcto, o sea, ya, si vamos a salir de esta, porque tenemos que salir, pero no podemos salir a las patadas sin preparar el terreno adecuadamente. Vamos a volver a lo mismo, y vamos a seguir en este loop, digamos, ¿no? Sí, en un loop, en un círculo permanente del cual nunca vas a salir. Y una de las cosas que tenemos que aprender de esto es a no anatemizar al adversario, ¿no es verdad? Correcto. O sea, mira, yo discrepo totalmente y no creo que Fujimori, digamos, haya sido un gobernante que le haya hecho, digamos, un favor al Perú, no, creo que al contrario destruyó políticamente a nuestra nación. Tuvo algunos aciertos, sí, tuvo algunos aciertos. Pero nadie está preso por sus aciertos. Claro, efectivamente, pero además
Hoy día tú ves que incluso hay algunas posiciones de ellos que están cambiando. Bueno, conversemos también con ellos, conversemos con los que yo te digo, y mira, esto va a parecer anatema, con quienes están un poco hacia la izquierda, que no llegan a ser terrucos, ni filoterrucos, ni Ok. nada por el estilo, a los que se quiere prácticamente demonizar. Yo pienso que hay gente de gran valía en ese sector. Por ejemplo, estoy pensando ahorita en este diputado Eduard Málaga Trillo, que me parece, por lo que lo he escuchado, muy coherente, muy pensante, y creo que podría y debería contribuir con este esfuerzo de centro, ¿no es verdad? Yo justamente pensaba eso también, ¿no? Claro, hay que conversar, pero uno, o sea, conversar con gente que esté medianamente en las mismas condiciones para establecer algo medianamente Sí, lógico. claro. Sí, porque si tú O arrancas, sea, pues, sí, ¿con quién conversamos entonces? Con los niños. no, claro. No, o sea, tiene que haber por eso, la política tiene que responder a cánones de pensamiento. ¿Por qué? Porque Y eso no cuando está tú te ocurriendo. lanzas de candidato a algo, tú te comprometes con el Perú de verdad a realizar este programa. Y en consecuencia, si tú no estás identificado con el partido, ¿cuántos hay ahorita de un parlamento de 130 que se han salido? Y no Sí, por claro. cuestiones principistas. No, porque por intereses personales, propios. Pues Mira, dicen, aquí no voy a poder hacer lo que yo quiero. sí, Me voy. y eso le pasó también a Fujimori, que lo tuvo que sufrir a los fujimoristas. ¿Se acuerdan de este ciudadano de apellido Salaverry? Bueno, Claro, se inscribe en ciudadano. el APRA, Claro. se inscribe, perdón, del APRA se pasa a Fuerza Popular, no por un tema de pensamiento, porque el APRA tú no puedes saltar a una dictadura, eso es Claro. doctrinariamente imposible, sino posiblemente porque le dieron una candidatura por algo y salió elegido diputado por esto. Le dan la presidencia y a la mitad ya estaba viendo cómo se iba, ¿no? Y después termina en el ping-pong en el que anda ahora. Entonces, No, ¿dónde asesor, ya no está? es asesor, ¿no? No, Digo, ya ya no es es así. asesor. Al honor. Sí, entonces lo que tú tienes que ver es cómo efectivamente tú construyes sobre la base de pensamiento que puede ser distinto, pero que llegas a conclusiones que están dispuestos todos a bancarlas en favor del país. Dice en los libros, no me acuerdo en este momento quién es el autor, pero lo revisaré llegando a casa, en democracia el juego es así. Tú planteas un tema en el cual tienes convicción 100%, pero tu vecino también está convencido de su idea y también está convencido 100%. Entonces, para ti es una ganancia si de tu tema, si de tu 100% tú ganas 35 en esta vez. Sí, correcto, Y entonces en la próxima vez lo que te falta para llegar a tu 100 ya es solo 65. correcto. Si avanzas 20% más, ya estás en 55. Y así sucesivamente. El país va no revolucionando, sino evolucionando. Evolucionando. Tampoco involuciona, no retrocede. Avanza, pero avanza sin sangre, avanza sin confrontación Sin mala, confrontación, sin sin odio. confrontación, sin odio, evoluciona. Y fíjate tú los países que han evolucionado, cómo han desarrollado, o los países que tuvieron alguna vez violencia revolucionaria, ¿no? Cuando cesó esa, han avanzado por la evolución, por esta concepción de que todos formamos parte de la misma sociedad y tenemos que entendernos de alguna manera. En el foro democrático era admirable la compenetración, mira tú que te estoy diciendo, entre gente que era más a la izquierda, como el caso de César Rodríguez Rabanal, Ujú. o Fernando de la Flor, que estaba más al centro, o Aurelio Loré de Mola. Cualquiera de esos tres podría ser magnífico ministro en cualquier gobierno de transición, o Ángel Delgado, o Eduardo Pero no, Brus. no apareció ninguna figura con el Foro Democrático ahorita, estamos ahí al medio. Sí, claro, entonces tenemos que crearla, ¿no? Bueno, ¿sabes qué estaba pensando? ¿Tomas colágeno? ¿No? Deberías. ¿Por qué? Ah, porque olvídate, necesitas colágeno, todos necesitamos colágeno. Voy a hacer una pausa. Dale, ya. Qué buena conversación, te agradezco. O No, más que conversación, en realidad. no, Qué buena gracias. clase maestra. No, gracias por Porque es permitirme. necesario esto. Mira, es Es necesario necesario, te lo agradezco. que es necesario incluso que en los medios de comunicación haya, por ejemplo, un programa en donde los casos que son, digamos, más sonados,
A mí no me gusta el término casos emblemáticos, porque todos los casos en el derecho deben de ser iguales, Ok. el del muy importante y el del menos importante. Pero esos casos puedan ser discutidos por los abogados de las partes y con una suerte de juez. Yo una vez imaginé un programa de esa naturaleza, pero la vida te va ganando, ¿no? Y ya no tienes Claro. tiempo para hacerlo. Pero esto que estás haciendo tú, estas conversaciones con las personas para que puedan expresar sus puntos de vista, que van más allá del tiempo de un TikTok No, 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 eso no, eso o es de un, terrible, eso es- ¿cómo le llaman eso que dura? Sí, 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 un el TikTok, tweet o un algo por el TikTok, estilo, esto es ya. un tweet. Ya, No, ya, no, no, es no. que no podemos es un privilegio convertir poder- al país en tuitero. Es que tenemos un presidente TikTok, no le da- el discurso, no, un discurso de este señor, si Sí, esos son sí, discursos, sí. no demora más de 2 minutos. Cuando Sí. dice, voy a hablar mensaje a la nación, 3 minutos como máximo leyendo. Leyendo. Es una desgracia, Sí, la pues. comunicación se ha vuelto una desgracia Sí. porque cambió la dinámica también Sí. de los partidos, Sí. cambió la dinámica, perdón, de la propaganda política porque en las últimas elecciones y en las anteriores también, ya los mítines fueron. Todo va por el alto impacto, el Sí. TikTok, el personaje que Sí. baila, Sí, el sí. amiguito de la farándula. Sí. Entonces, el Eh, ejercicio de pararse y hablar y exponer, eso ya Sí. lamentablemente no Los existe. partidos tienen que hacer ese Necesitan trabajo. hacerlo. Y yo les digo a quienes nos están escuchando, en la Unidad Democrática de Centro pueden entrar a nuestras páginas, a nuestra página web, al Facebook de la Unidad Democrática de Centro, siempre van a encontrar. Hoy día que estamos, digamos, preparando esta conversación, Ajá. estamos anunciando el fin de un ciclo donde Fernando Sillonis ha hablado del tema de agricultura y ahora Carlos Rincón va a hablar del tema de bosques. Claro, están Entonces, poniendo temas, están interactuando en sus permanentemente, redes, en sus pero espacios. todas las Bueno, semanas. Alberto, gracias. No, gracias a por ti. esta noche. Gracias por Eh, este programa que me ha a tocado, ti, a pero ti. gracias por hacer este tipo de programas. Muy amable, muy amable. De verdad creo que le hacen un bien al país. Ah, sí. Así Uy, es. que esto lo voy a grabar y lo voy a repetir 3000 veces. No, o sea, el hecho de que la gente No, el hecho de pueda- poder conversar el hecho de largo y poder tendido. conversar, expresar las ideas completas, Seguro. completas, Es un y- beneficio que nos da así Panamericana, es, digo, ¿no? ¿no? La y verdad. además lo matizas con consejos como los que hoy día nos ha dado Lo del sobre el colágeno. colágeno. Bueno, magnífico, ¿no? Claro. Excelente. A mí me ha ¿no? quedado muy claro que tú nunca administrarías una tienda de venta de porno. No, Ay. Bueno, me quedé con varias cosas, la verdad. ¿Cuánto tiempo? ¿Queda todavía un minuto? No, ya no, nos queda un minuto nomás. Estas cosas locas. ¿Cómo hay ejercicios políticos que en su momento, claro, gozan de la popularidad, más de todo, alta popularidad, ¿no? Y por ejemplo, yo me acuerdo que se anula bicameralidad, perdón, estoy resfriado, con 41 votos. Sí. Pero no se puede volver con 41. no. Esa fue ¿Te das cuenta? una de las trampas de la dictadura. Pues. Claro, Lo claro. aprueban raspando y después dicen, ah, sí, pero en esta carrera de 100 metros yo por si acaso tengo 33 metros de ventaja. Para volver reviéntense. Sí. O sea, hay ejercicios políticos Sí. de los cuales no se vuelve con No, mucha facilidad. no, Me quedé no. con eso, Alberto, gracias. Gracias a ti, Muchísimas Carlos. gracias. Felicitaciones y felicitaciones a tus Al invitadas.